Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar del intercambiador de calor. Nuestro equipo está conformado por Obed Quiroz, Eduardo Vázquez, Dayan Cuellar y Bernardo Guerrero. ¿Qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico. Un intercambiador típico es el radiador de motor de un automóvil, en el que el fluido refrigerante, calentado por la acción del motor, refrigera por la corriente de aire que fluye sobre él y, a su vez, reduce la temperatura del motor volviendo a circular en el interior del mismo. En un intercambiador de flujo paralelo, el fluido con mayor temperatura y el fluido con menor temperatura fluyen en la misma dirección. En un intercambiador de contraflujo, el fluido con mayor temperatura y el fluido con menor temperatura fluyen con la misma dirección, pero en sentido contrario. En condiciones comparables, se transfiere más calor en una disposición de contraflujo que en un intercambiador de calor de flujo paralelo. El número de Reynolds es un número dimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. La ecuación está dada por la densidad del fluido multiplicado por la velocidad del flujo multiplicado por el diámetro hidráulico, todo esto dividido entre la viscosidad dinámica. Cuando el número de Reynolds sea menor a 2400, el flujo será laminar. Cuando este número sea mayor a 4000, será un flujo turbulento. Y si está entre 2400 y 4000, se dice que el flujo es transicional. Viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y deforman. Viscosidad cinemática, relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del líquido. Teniendo el valor de la viscosidad dinámica, se puede calcular la viscosidad cinemática de un fluido. SolidWorks Flow Simulation ofrece dos módulos de flujo que incluyen herramientas, prácticas y metodologías de simulación específicas del sector. Análisis interno y externo. El análisis interno es cuando vamos a considerar las paredes del sistema y todo el fluido estará por dentro. Y el análisis externo, por ejemplo, puede analizar tipos de turbulencias como la del viento. Esta se encargaría de los efectos externos que afectan a nuestro sistema. Vamos a definir los puntos más importantes del procedimiento. El primer paso fue definir las especificaciones que hay que usar en el simulador. En el paso número 2, elegimos las unidades y el enfoque en el cual se centrará la simulación. En este caso utilizamos el sistema internacional y lo que cambiamos fue la temperatura y el flujo volumétrico. También definimos el tipo de análisis que le íbamos a dar, que fue interno, o sea, va a considerar todo lo que esté dentro del sistema. Y también nos dijo los segundos que iba a tardar en hacer toda la simulación, que fueron 900 segundos, dando brincos de 5 segundos cada vez. En el tercer paso íbamos a identificar el tipo de fluidos y el material del sólido, o sea, del intercambiador. Entonces elegimos el cobre para el intercambiador y de fluidos utilizamos el agua y el etanol como fluido caliente y el agua como el fluido frío. En el paso 4 había que definir la malla y el dominio computacional. El dominio computacional te va a decir qué partes tú vas a considerar para estudiar del sistema. Y para la elección de la malla elegimos la número 4. Si tú elegías como una malla de un menor número, como de 2 o de 1, como se puede ver en la imagen, los cuadritos son más grandes, pero en este caso utilizamos la de 4. En el paso 5 vamos a definir las superficies en donde se deberá circular cada fluido, por ejemplo, por dónde va a circular el agua y por dónde va a circular el etanol. En el paso 5 íbamos a hacer la selección de la entrada de los fluidos y también las presiones de salida, como se pueden observar en las imágenes. También pusimos
que la temperatura mínima iba a ser de 5 grados centígrados y la presión iba a ser la presión atmosférica. En el paso 6 íbamos a definir los puntos que se iban a analizar. Vamos a analizar la temperatura máxima, la temperatura media y la temperatura mínima, además también del calor de flujo que va a tener el sistema. En el paso 7 íbamos a correr la simulación y teníamos que esperar para que calculara todas las variables que le habíamos pedido. Comportamiento del etanol. En la gráfica que se presenta se describe cómo va disminuyendo la temperatura del etanol y cómo las tres variantes, que vienen siendo la mínima, la máxima y el promedio, tienden a un mismo valor con respecto a avance el tiempo, por lo que podemos decir que está habiendo una exitosa transferencia de calor en este sistema. Aquí en el comportamiento del agua observaremos a continuación que por causa de las altas temperaturas del etanol, el agua también sufrirá algunos cambios. En la gráfica se mira cómo va aumentando la temperatura del agua conforme va avanzando las iteraciones. Es interesante mencionar que al final este tiene un comportamiento más drástico con relación o con respecto al principio. En esta otra gráfica concluimos que debido al diseño de la superficie, el agua tiende a una presión más variable con respecto a la del etanol. Comportamiento de la temperatura. Ahora, con respecto a la temperatura final del simulador una vez concluido, notamos que lo último en disminuir su temperatura inicial de 80 grados centígrados fue la superficie de entrada del etanol, ya que como en esta zona recién entra el fluido al sistema, es difícil crear alguna modificación ahí. Sin embargo, el resto del sistema tiene temperaturas similares a las del agua, que es de 5 grados centígrados. En esta gráfica prácticamente se podría decir que viene siendo lo mismo que la gráfica anterior, con la única variante de que aquí se maneja una escala distinta de colores. En esta nueva escala que se maneja, se puede decir que es más allegada a la de la temperatura mínima, que viene siendo de 5 grados centígrados del agua. Sin mucho que agregar en esta sección, solo se podría decir que se indican distintas maneras por las cuales identificamos los resultados obtenidos durante la simulación. Es importante mencionar que generalmente estas son simulaciones activas. Distintas formas de interpretación de datos. Aquí tenemos lo que viene siendo el Cut-Plot, que prácticamente viene siendo un corte a través del sólido. En este caso es de forma circular, pero dado caso que haya tenido la pieza una cara triangular, pues hubiera sido de forma triangular. Esto simplemente nos dice cómo se va comportando la temperatura a través del tiempo de realización de esta. O sea, quiere decir que conforme vaya avanzando la simulación, tú puedes ir moviendo el círculo de donde se realizó el corte, irlo desplazando y ver cómo se va comportando la temperatura a través del tiempo de realización de la simulación y sus superficies. Bueno, esta forma de visualización de resultados nos va a permitir lo siguiente. Nos va a permitir, por ejemplo, si nosotros queremos visualizar qué áreas o zonas de la pieza presentaron la temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, una vez que nosotros queramos hacer esto, respecto a esta gráfica y esta pieza, nos lo va a presentar de color, primero lo seleccionamos
y nos lo va a presentar de color azul, como se muestra en la imagen. Dado caso que nosotros queramos, no sé, una temperatura más alta, identificar qué zona estuvieron esa temperatura, nos lo mostraría de otro color. Pero básicamente este viene siendo la función de esta forma de visualización. Bien, aquí tenemos lo que les explicaba en la diapositiva anterior. Dado caso que se haya elegido, no sé, en este caso de la imagen son 70 grados centígrados, se presentó en esta zona, como se muestra en la imagen. Y a esto me refería en que nos va a mapear de color de la temperatura la zona en la que la pieza haya presentado esta temperatura. Y básicamente vendría siendo esto. Así es como se representa la temperatura que nosotros querramos elegir. Bien, aquí tenemos la pequeña animación de lo que viene siendo el cut plot, como les explicaba en las diapositivas anteriores. Prácticamente esto viene siendo el funcionamiento. Se va moviendo el corte a través de la pieza y nos va mostrando cómo va variando la temperatura a través de que va avanzando el tiempo de la simulación. Esta animación es prácticamente lo mismo que les estaba explicando en las diapositivas anteriores del cut plot, y esto vendría siendo prácticamente lo mismo, básicamente, solamente que sería otro ángulo u otro tipo de corte, pero el funcionamiento es básicamente lo mismo. Bien, llegamos a la animación de lo que son isosuperficies o trayectorias. En esta animación nos muestra lo que vienen siendo todas las temperaturas en el tiempo de la simulación. O sea, pasa la simulación y es prácticamente lo que pasa internamente dentro de la pieza. Dado caso que nosotros querramos analizar solamente una temperatura, nos mostraría solamente el color de la temperatura que nosotros querramos analizar. O sea, si nosotros querramos analizar 5 grados centígrados, prácticamente nos mostraría lo de color azul que se muestra en la pequeña animación esta. Bueno, el puntero. Aquí tenemos una pequeña animación de lo que viene siendo esta herramienta, que prácticamente nos dice qué temperatura tendrá en el punto que nosotros señalemos con el mouse. Y aquí va mostrando diferentes temperaturas respecto a diferentes puntos, que es prácticamente eso. Solamente nos dice la temperatura de determinado punto que nosotros queramos saber o analizar.